Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos a mi canal Asesor Muñoz. En esta oportunidad he querido traerles un material bastante interesante de poder compartir y de comentar con ustedes a propósito de los últimos sucesos que se han dado en el escenario político y en el escenario nacional y que dice relación principalmente con el soldado desconocido. Al final, la remoción de los restos del gran soldado desconocido al que todos los chilenos debemos rendirle homenajes por ser parte, ¿cierto?, de las bases de la República de Chile. Nos sorprende la forma en cómo han sido llevados esos restos que inicialmente, desde mi perspectiva, tendrían que haber sido, primero, haber sido custodiada la Plaza Baquedano con una guardia militar permanente como monumento de la nación, de la República. Segundo, ante esta remoción no debió haber sido trasladado hasta el cementerio general. Creo que es un error. Creo que en ese caso debió haber sido trasladada directamente hacia una guarnición del ejército. Pero en fin, son distintas decisiones de las que no comparto y que lamentablemente son consecuencia de un proceso que ya está cumpliendo sus últimas etapas, y me refiero esencialmente al proceso de subversión ideológica. Pero antes de eso, yo quiero compartirles un audio que lo acabo de ver en las redes sociales, principalmente en Twitter, y que dice relación con lo siguiente. Por favor, escuchemos. Tanto la izquierda hacía su trabajo. ¿Qué trabajo? Penetró intensamente a muchas organizaciones, a órdenes profesionales, como el Colegio de Periodistas o el Colegio de Profesores, clave el Colegio de Profesores para adoctrinar a las nuevas generaciones. No digo que todos los profesores hicieran esto, pero lo hicieron muchísimos, y fueron cayendo así los liceos, incluso los liceos emblemáticos, como el Instituto Nacional, que hoy es camino a ser una especie de despojo de lo que fue. Dominaron universidades, donde algunas, como en la Universidad de Chile, ante decanos y rectores débiles, simplemente en muchos casos no había ni siquiera una democracia interna y convocaron a paros por las cosas más absurdas, y los estudiantes lo saben, y quienes pensaban distinto callaban por temor a la agresión de la FUNA, o dejaban actuar para no hacerse mala sangre, y penetraron también el Ministerio Público, donde los fiscales que llevan causas importantes muchas veces tienen compromisos políticos evidentes, y también han ido penetrando en los tribunales, donde son cada vez más los jueces caracterizados por un activismo contrario a la ley y donde la justicia se ve empequeñecida ante la imposición de sus propias convicciones personales. Ya existen de estos jueces activistas en los tribunales superiores, pero serán mayoría en estas instancias de decisiones definitorias en no mucho tiempo más. Hay que recordar que cuando hace poco los fiscales pidieron autorización a los jueces de garantía para intervenir en el delito flagrante de porte de armas, incluso armas de guerra, en el funeral de Paulo Marchán, los tribunales de garantía no les dieron la autorización para intervenir ante ese delito flagrante. En verdad, los fiscales podrían haber actuado incluso sin esa autorización. Pero la izquierda más dura ha penetrado muchas organizaciones. Está penetrando a la Contraloría, a dirigencias sindicales y servicios estatales. Es un trabajo largo, paciente. Es un trabajo exitoso. Bueno, lo que ustedes acaban de escuchar y es la razón de este material que quiero compartirles, no es más que la consecuencia de un trabajo silente, silencioso, paciente, de más de 30 años, de la izquierda chilena. Y cuando hablamos de la izquierda chilena nos tenemos que remitir necesariamente al Partido Comunista, al Partido Socialista, a los partidos de izquierda más radical, como el movimiento patriótico Manuel Rodríguez, que cierto que es escindido de lo que es el Frente, y así muchos otros que son más radicales en sus posturas respecto de lo que es el comunismo y de lo que es el marxismo como línea ideológica. ¿Y por qué la razón de este video? Principalmente porque Tomás Moschati, que es un referente dentro de las comunicaciones
ya se está sacando a relucir informaciones y antecedentes como estas, que hasta hace 2 años muchos periodistas, sobre todo de izquierda, dejaban entrever que era parte de una conspiración. Y que mucho se hablaba de las conspiraciones de la derecha, supuestamente, de que se hablaba de subversión, de infiltración, de penetración. Bueno, esos procesos de subversión ideológica son reales. Lo que habla Tomás Moschetti se refiere fundamentalmente a un proceso de subversión ideológica, ¿ya? Que ya lo adelantó hace muchos años, hace más de 30, 40 años, el famoso agente ruso Yuri Bermenov, que fue uno de los principales que habló hace 30 años atrás, 40 años atrás, sobre la subversión ideológica que aplicaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los distintos países, penetrando principalmente Estados Unidos, y que era un proceso largo, paciente. Este proceso de subversión ideológica tiene sus bases en las nuevas formas de asumir el marxismo, que es la línea central por la cual se mueve finalmente esta subversión, y que tiene postulados filosóficos en lo que es la hegemonía de Gramsci, la hegemonía cultural de Gramsci, que es tomarse básicamente la cultura a través de toda una reforma cultural, cambiando la creencia de la sociedad para poder transformar su cultura. En definitiva, ese es un proceso de deconstrucción que subvierte valores, invierte valores y que finalmente los convierte hacia la línea de pensamiento que ha establecido finalmente este nuevo marxismo que se erige principalmente después de 1940 en adelante. Por lo tanto, debemos saber que lo que está hablando Tomás Moschetti en este audio dice relación con esto, con la subversión ideológica a la que Chile ha estado sometida durante 30 años, un proceso de 30 años, con los primeros gobiernos de transición que tuvo nuestra democracia, con los gobiernos de la concertación, y que fueron 3 fundamentalmente, Elwin, Frei y Lagos, que fueron gobiernos de transición, y que después este proceso de subversión ideológica se fue acrecentando con el gobierno siguiente de la señora Michelle Bachelet. Y al punto en que hoy nos encontramos en la culminación de un proceso que nos lleva evidentemente a entender que cada una de las cosas que están pasando desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha no son más que acciones propias muy bien planificadas, es verdad, una verdadera operación de inteligencia que ha llevado finalmente a que Chile esté enfrentando hoy en día una convención constitucional que pretende refundar a Chile, creando una constitución política que está basada única y exclusivamente en los principios subversivos del Partido Comunista, que es quien finalmente dirige todo este proceso. En sí, el proceso de subversión ideológica es una antigua técnica que utilizó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para cambiar finalmente la percepción de la realidad. Se trata, en el fondo, de un proceso que es abierto ante los ojos de todos, que es legal, pero es disimulado. Es un proceso soterrado, si lo quisiéramos llamar. En sí, el proceso de subversión ideológica termina siendo tan efectivo que nadie es capaz, finalmente, de percatarse que está siendo subvertido. De ahí que tenemos, por ejemplo, estudiantes que hoy en día están absolutamente ideologizados, y cuando uno presenta fundamentos o argumentos razonables, plausibles, encontramos
una respuesta basada única y exclusivamente en la agresión. Si no piensas como yo, entonces eres mi enemigo. Ese es más o menos el discurso de la juventud. Básicamente, el proceso de subversión ideológica se trata de un proceso de lavado de cerebros que avanza lentamente en cada individuo. Si pudiéramos denominarle un nuevo concepto, se trataría de un proceso de deconstrucción, es decir, de invertir y pervertir todo el concepto valórico de la esencia humana. Finalmente, hacia dónde apunta todo este proceso es generar, es que cada ser humano, cada individuo vaya perdiendo la capacidad y la voluntad, en el fondo, de saber que está siendo sometido. La subversión ideológica, como dije anteriormente, se utiliza como una forma de combatir, finalmente, sin haber disparado un solo tiro, que es la gran diferencia con el marxismo clásico de Marx y que impuso, por ejemplo, Lenin en su revolución bolchevique. Esta nueva forma del marxismo, básicamente, donde se utiliza esta subversión ideológica, es generar el sometimiento de la sociedad a partir del convencimiento de determinadas líneas ideológicas que terminan sustrayendo o secuestrando la voluntad de cada individuo. Al final es una guerra psicológica y que evidentemente sirve para la imposición de grandes y largos procesos políticos. En este caso podemos estar hablando de un proceso político que partió en 1990 con la creación del Foro de Sao Paulo. Y muchos dirán, ¿pero por qué nace el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo nace a instancia y a decisión de Fidel Castro. Y nace de Fidel Castro porque él en su fuero interno lo que quería, en el fondo, era crear su propio imperio ante la imposibilidad de poder combatir directamente a los Estados Unidos, que él considera el imperialismo yanqui. Entonces, si Fidel Castro dice en su fuero interno, si no puedo combatir directamente con Estados Unidos o no puedo combatir al imperialismo, voy a crear mi propio imperio. Y es así como nace, en el fondo, la creación del Foro de Sao Paulo, que se transforma en el fondo en el centro de operaciones de todo el proceso político ideológico y de subversión ideológica de toda Latinoamérica. La idea de Fidel Castro era convertir finalmente a toda Latinoamérica en la Unión de Repúblicas Socialistas Hispanas, es decir, emulando lo que había sido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, caída a partir del año 89 con la caída del muro de Berlín. Bien, es así como el Foro de Sao Paulo es el organismo que entrega los principales lineamientos deconstructivos que están insertos en un proceso, una planificación estratégica de aproximadamente 30 años. Y que hoy en día estamos viendo ya la ejecución material operativa de ese proceso, que va a terminar con generar una crisis y finalmente con normalizar las acciones de subversión, de ejecución y de imposición de, entre comillas, nuevas reglas. Para recordar y tener presente, el proceso de subversión ideológica cuenta de 4 fases principales a largo plazo. Primero es el proceso de desmoralización. Segundo es el proceso de desestabilización. Tercero es la crisis propiamente tal. Y finalmente el proceso de normalización. El proceso de desmoralización es un proceso que puede tardar aproximadamente entre 15 a 20 años, dado que es el tiempo mínimo que demora una sociedad en educar a una generación de estudiantes que van a ser objeto de esta subversión. En el caso chileno, el proceso de desmoralización comenzó después del año 1990 con estrategias aplicadas en los colegios
como por ejemplo el retiro de la malla curricular de las clases de educación cívica, y en la educación superior la instalación de profesores afines o simpatizantes a la ideología marxista, muchos de ellos, en el caso chileno, exiliados políticos en el régimen de Augusto Pinochet, que terminaron por comenzar a diseminar las ideas marxistas y socialistas en las principales carreras universitarias y esencialmente carreras humanistas. En esas carreras humanistas tenemos a la formación de profesionales de las comunicaciones, como los periodistas. Tenemos a abogados, una base esencial a la que refería hasta hace un momento Tomás Mochati, la Universidad de Chile, por ejemplo, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, desde donde han salido principalmente jueces y fiscales. Y por supuesto, otra de las carreras humanistas importante para el proceso de deconstrucción y de subversión ideológica son las carreras de pedagogía. ¿Por qué? Porque son los profesores, finalmente, los que comienzan a sembrar la semilla ideológica en los colegios, siguiendo, evidentemente, los tres postulados de Antonio Gramsci en lo que es la hegemonía cultural. Educar, ¿cierto?, desde muy temprano, separar al hombre de Dios, crear conflictos morales, ético-morales en el individuo, y finalmente tomar y controlar los medios de comunicación. Así, en el 2006, por ejemplo, en el caso de Chile, surgió la famosa Revolución Pingüina, y que corresponde al primer alzamiento de participación masiva de los estudiantes secundarios en nuestro país, donde se manifestaron a favor del derecho a la educación en respuesta a la privatización del sistema educativo chileno, y que había sido consecuencia de lo que quedó, ¿cierto?, las bases que se formaron en el régimen anterior de Augusto Pinochet. Dentro de estas movilizaciones se llegó a contabilizar, por ejemplo, a alrededor de 400 establecimientos educacionales que se paralizaron. Esa fue la primera expresión de subversión ideológica, o los efectos de subversión ideológica a la que estaba siendo sometida esta primera generación de estudiantes. Y lo lamentable es que a esa época no hubo un contradiscurso, y por lo tanto permitió el avance rápidamente de todo este proceso de subversión. Un lavado de cerebros de los estudiantes que comprendía finalmente este proceso de subversión ideológica. Así, en el año 2006, con una edad máxima en aquel entonces, por ejemplo, de 16 años, ese movimiento de jóvenes que tenían 16 años, hoy en la actualidad tienen prácticamente 30. Y son quienes han estado participando abiertamente bajo esa convicción en los distintos procesos de revuelta que hemos visto en los últimos 2 años. ¿Ya? Paralelamente, los estudiantes secundarios y universitarios de toda la década de 1990, es decir, aquellos que en promedio tenían 16 años, 17 años, 20 años, 30 años en la época de los 90, tanto en la educación secundaria como en la educación universitaria, en la actualidad fluctúan entre los 46, 47, 48 años de edad. Son aquellos que en la actualidad representan los rostros de televisión, por ejemplo. Aquellos que se formaron en esa época bajo estos primeros lineamientos y esta fuerte entrada de la línea marxista en las universidades, son los que hoy dirigen, por ejemplo, algunos medios de comunicación, y son representativos, son rostros representativos de las comunicaciones, pero que tienen un discurso claramente ideologizado. Ahí tenemos el caso de Daniel Matamala de Chilevisión o de Mónica Rincón de CNN, por ejemplo. Así, en la segunda parte de este proceso de subversión ideológica tenemos la desestabilización. Y la desestabilización es un proceso que tarda aproximadamente entre 2 a 5 años. Y sus objetivos se centran en 3 aspectos fundamentales: la economía, la política exterior y la defensa. Es decir, lograr atacar la desestabilización de la economía
como fue el caso en Chile de las pymes que debieron cerrar a consecuencia del 18 de octubre. La política exterior con el caso de abrir las fronteras a más inmigrantes y ceder territorio, por ejemplo, a Bolivia, que es el discurso de algunos políticos de izquierda. En los últimos meses se ha visto, por ejemplo, que se ha debido recurrir o han utilizado a las fuerzas militares en aspectos que no son propios de su función. Y eso, ante los ojos de muchas personas, podrán ver que es muy positivo que esté los militares adoptando situaciones que tienen que ver directamente con el orden público, pero de cierta manera se debilita su accionar, porque los militares, al ser requeridos hoy en día en ese tipo de acciones, están sometidos a una forma de actuar que no es la que debiesen ser por su naturaleza como militares. El militar está para conflictos bélicos y no para ejercer labores de orden público. Así, la neutralización de las instituciones, tanto de la policía como de los militares, forman parte principalmente de este proceso de desestabilización. Lo vimos a través del 18 de octubre en adelante hasta la fecha, de cómo se ha ido atacando permanentemente a las instituciones encargadas de establecer el orden y principalmente de Carabineros, utilizándose además a otras instituciones creadas artificialmente para incidir en este proceso de desestabilización de las instituciones del orden. Y me refiero fundamentalmente al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que claramente hoy en día es un organismo político cuyo único fin es perseguir la labor que ejecutan las policías y contribuir de cierta manera desde esa perspectiva a que se produzca la desestabilización del país y la deslegitimación de las instituciones policiales y también militares. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un instrumento de este proceso de desestabilización. Y en ese mismo nivel se encuentra también la Defensoría de la Niñez, que claramente muchas personas podrán compartir conmigo que su principal directora tiene un marcado compromiso político ideológico y que no es objetivo su intervención en cada uno de los procesos donde, bajo el paraguas de la Defensoría de la Niñez, interviene para desestabilizar finalmente a las instituciones. El tercer proceso de subversión ideológica es la crisis, y que una vez desestabilizado todo el sistema puede tomar necesariamente un par de semanas de llevar al país a una crisis total. Y hoy día estamos en un momento en Chile donde pudiésemos perfectamente llegar a un proceso de crisis desbordada, básicamente por el nivel de polarización que ha estado teniendo nuestro país en función de este trabajo de subversión que ha hecho principalmente la izquierda a partir de lo que es principalmente el Partido Comunista. Y no debemos descartar y no podemos dejar fuera que dentro de este proceso de subversión ideológica ha estado siempre presente dos países. Cuba, por una parte, a través de la penetración del G2, el Servicio de Inteligencia de Cuba, y segundo, la narcodictadura de Nicolás Maduro, que ha operativizado la revuelta a partir de la infiltración de agentes venezolanos en las distintas movilizaciones que han ocurrido desde el 18 de octubre hasta ahora y que han tomado parte esencial en todo este proceso. Finalmente, en el cuarta etapa de este proceso de subversión ideológica tenemos a la normalización, que es posterior a la crisis, con el violento cambio en la estructura de poder y de la economía. Llega este proceso de normalización y que puede durar indefinidamente. El concepto de normalización es una expresión cínica que proviene de la propaganda soviética, cuando los tanques soviéticos invadieron Checoslovaquia en 1968. En aquel entonces el comandante de la época, Brezhnev, señaló: ahora la situación en Checoslovaquia está normalizada.
Bajo este escenario, a las personas se les promete toda clase de bienestares en este paraíso nuevo formado, desestabilizando a la economía, eliminando los principios de libre mercado e instalando un gobierno que creará finalmente una falsa ilusión de que todo está bajo control. Es una especie finalmente de un gran hermano, como se describe en la obra de George Orwell de 1984. La realidad de todo esto radica en el sistema global comunista y, como algunos otros llaman, la conspiración global comunista. La verdad es que todo lo que está pasando en nuestro país está directamente vinculado con este proceso de subversión ideológica, un proceso de deconstrucción donde ha habido todo un recambio, toda una inversión y toda una perversión de los valores del ser humano, y basados esencialmente en crear, en formular, en crear realidades sobre la base de la ignorancia. Y por lo tanto, muchas de las personas que hoy en día podemos ver que participan activamente en todo este proceso, sobre todo lo podemos ver en las distintas movilizaciones de la Plaza Baquedano, obedece a este proceso de subversión. Lo que hemos visto con el caso de los restos mortales del soldado desconocido no es más que la consecuencia de una situación de este proceso de subversión ideológica, y que ya está llegando a un punto cúlmine que nos podría llevar precisamente ya a la crisis, a este estado de caos que pudiese generar graves consecuencias hacia la sociedad chilena. Soluciones todavía quedan, muy pocas, todavía quedan de poder revertir todo este proceso revolucionario, y por supuesto que hay algunas medidas que necesariamente deben adoptarse. Lo primero es que Chile debe darse cuenta que el principal daño, el principal virus que está generando esta enfermedad se llama comunismo, se llama marxismo, que se ha instalado en nuestra sociedad con diferentes máscaras, y la principal, y es la que muchos se han sentido atraídos, es la etiqueta de progresismo. Detrás de eso lo que hay es marxismo solamente, disfrazado de progresismo. En consecuencia, se hace muy necesario de tomar conciencia primero, de saber, de conocer, de entender lo que está pasando, y cuando entendamos lo que está pasando en este proceso, podrán darse cuenta cuál es realmente el candidato presidencial que podría necesariamente revertir o dar la primera pauta inicial para iniciar un contraproceso de reversión de todo lo que ha afectado a nuestro país. Este proceso de subversión ideológica está muy enquistado. Por lo tanto, el presidente que venga y que sea contrario a ese proceso, sin duda que va a tener una gran y enorme tarea, porque no se va a poder realizar en 4 años, pero sí se pueden sentar ya las primeras bases para generar la reversión de todo este proceso y comenzar a tomar medidas principales para que Chile pueda retomar su recuperación y pueda convertirse finalmente en un país desarrollado y exitoso. La principal medida, finalmente, dentro de todo esto, es la proscripción del comunismo. La única forma de poder iniciar un proceso es partiendo por proscribir, por prohibir, por eliminar, por abolir el comunismo como ideología permanente que está basada en la lucha de clases. Y es la lucha de clases la que finalmente ha generado la división en la sociedad y ha generado la inoculación de odio y resentimiento que nos ha llevado a este estado de insurrección
y de debacle social. En síntesis, es importante que muchas personas puedan conocer esta información. Y por tanto, si les ha gustado este video, agradeceré que la compartan entre sus redes. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal si es que no lo han hecho. Aprovecho de pedirles que pasen por el canal de JM Music Activa, Music con K, Música Activa, y puedan suscribirse a una muy buena música que permite de cierta manera relajarse, dormir, motivarse. Un muy buen canal que es muy recomendable. Y por supuesto, recomendarles el canal Contraproceso, donde también hay material bastante interesante respecto de lo que hemos hablado. Soy Raúl Muñoz, consultor y asesor en seguridad estratégica corporativa y además perito forense. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.